Durante 80 años, los entusiastas de la aviación han debatido una sola pregunta. ¿Cuál fue el caza de hélice más rápido de la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a resolverla basándonos en las velocidades máximas documentadas en vuelo nivelado, obtenidas de datos oficiales de prueba, informes de guerra y ensayos de rendimiento verificados. Aquí están los 8 cazas de hélice más veloces que realmente volaron durante la Segunda Guerra Mundial. No se trata de prototipos que nunca despegaron, ni de diseños que solo existieron en los sueños de los ingenieros. Cada avión de esta lista fue producido en serie, y la mayoría se enfrentó al fuego enemigo en combate real. Sus velocidades fueron alcanzadas gracias a una ingeniería de vanguardia, a innovaciones desesperadas, y a la incesante búsqueda por dominar los cielos durante el conflicto más devastador de la humanidad. Comencemos el conteo regresivo desde el número 8 hasta el caza de hélice, más rápido que reinó en los cielos en 1945. En el puesto número 8 está el Focke-Wulf F-90D9 de Alemania, que alcanzó una velocidad máxima de 426 millas por hora. Conocido como el Dora o la versión de nariz larga. Este caza representó una evolución drástica de la serie F-290, con motor radial que había aterrorizado a los pilotos aliados desde 1941. El D9 reemplazó el motor radial BMW por un motor en línea Junkers Jumo 213A, lo que exigió alargar el morro y le dio al avión su aspecto distintivo. Este cambio transformó al F-220 de un luchador brutal de baja altitud en un caza de alto rendimiento capaz de enfrentarse a los bombarderos aliados en gran altura y mantenerse a la par de los más modernos cazas estadounidenses y británicos. La producción comenzó en agosto de 1944 y se construyeron más de 700 unidades antes de que terminara la guerra. Los pilotos de la Luftwaffe elogiaron su mejor desempeño a gran altitud mientras mantenía la excelente capacidad de giro y la estructura robusta que hicieron legendaria a la serie F-290. En los desesperados meses finales de la guerra, el Dora 9 combatió contra probabilidades abrumadoras en la defensa de Alemania. En el número 7 se encuentra el Hawker Tempest Mk-5 del Reino Unido, capaz de alcanzar 435 millas por hora. Desarrollado como una versión mejorada del Hawker Typhoon, el Tempest incorporó un perfil alar más delgado y un motor Napier Sabre más potente que lo transformaron en uno de los cazas de baja altitud más eficaces de la RAF. Entró en servicio en abril de 1944, justo a tiempo para enfrentarse a las bombas volantes alemanas Westkono. Su velocidad excepcional a baja altitud lo convirtió en el interceptor de B-1. Más exitoso de la guerra, los escuadrones de Tempest derribaron más de 800 de esas armas sin piloto. Los pilotos británicos descubrieron que podían alcanzarlas en vuelo nivelado, y además de dispararles, usaban la punta del ala para desviarlas de su rumbo. Pero el Tempest también demostró ser letal en el combate aéreo. Su combinación de velocidad, potencia de fuego y maniobrabilidad lo convirtió en un enemigo temido por los cazas alemanes. En el último año de la guerra, los escuadrones Tempest lograron impresionantes proporciones de victorias mientras apoyaban el avance aliado a través de Europa. Muchos pilotos lo consideraron el mejor caza con motor de pistón que jamás produjo Gran Bretaña. En el puesto número 6 está el legendario Supermarine Spitfire Mark XII, que alcanzó 446 millas por hora. Esta versión representó la evolución definitiva del icónico caza que había salvado al Reino Unido durante los días más oscuros de 1940. Sin embargo, el Mk-14 era una máquina radicalmente diferente de aquellos primeros Spitfire. La clave fue el motor Rolls-Royce Griffon 65, que producía más de 2.000 caballos de fuerza en comparación con los 1 del motor Merlin de las versiones anteriores. Este enorme aumento de potencia exigió reforzar toda la estructura del avión y agrandar las superficies de la cola para manejar el torque adicional. El resultado fue un Spitfire, que podía ascender como un cohete y luchar eficazmente a altitudes donde los modelos anteriores tenían dificultades.
Voló por primera vez en enero de 1943 y entró en servicio con los escuadrones a comienzos de 1944. De inmediato demostró su valía frente a los cazas alemanes más modernos y fue especialmente eficaz interceptando aviones de reconocimiento de gran altitud y los nuevos reactores alemanes. La potencia del Griffon le otorgó una aceleración que sorprendió a los pilotos enemigos acostumbrados a dejar atrás a los Spitfire de generaciones anteriores. Se construyeron más de 900 unidades del Spitfire Mk-12, sirviendo con distinción hasta el final de la guerra. Antes de pasar a los 5 cazas más rápidos del ranking, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto y cuál de estos aviones crees que merece el puesto número 1. Deja tu comentario abajo y dime si alguna de estas posiciones te sorprende. Y si estás disfrutando de este análisis profundo sobre la aviación de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio. En el puesto número 5 se encuentra el Grumman F-8F Bearcat de Estados Unidos, capaz de alcanzar 455 millas por hora. Diseñado como el caza embarcado más ligero y potente jamás construido. El Bearcat representó el intento de Grumman por crear el avión más poderoso posible que aún pudiera operar desde portaaviones de escolta los pequeños Jeep Carriers, que resultaron invaluables en la Guerra del Pacífico. Los ingenieros partieron del enorme motor Pratt & Whitney R2800 de 2 caballos de fuerza y construyeron el fuselaje más pequeño y liviano que pudiera soportar semejante potencia. El resultado fue extraordinario. El Bearcat podía ascender a 10.000 pies en solo 94 segundos, más rápido que cualquier caza estadounidense de su época. Su velocidad de alabeo era fenomenal, y a pesar de su tamaño compacto podía montar 4 cañones de 20 mm o 6 ametralladoras calibre .50. Su mayor enemigo fue el tiempo. El Bearcat entró en servicio en febrero de 1945, demasiado tarde para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Solo 24 aviones habían llegado a escuadrones operativos cuando Japón se rindió en agosto. Aún así, impresionó a todos los que lo pilotaron. Los pilotos de prueba lo describieron como el caza de hélice, con mejor maniobrabilidad jamás construido. En los años posteriores a la guerra, se convirtió en el avión insignia de los Blue Angels y estableció varios récords de ascenso que se mantuvieron durante décadas. En el número 4 aparece el Focke-Wulf Ta 52H de Alemania, con una velocidad máxima de 469 millas por hora. Este interceptor de gran altitud simbolizó el intento desesperado de Alemania por contrarrestar a los bombarderos aliados que operaban por encima de los 30 pies altitud, en la que la mayoría de los cazas alemanes ya no rendían bien. El Ta-152H tenía alas extendidas de casi 48 pies, cabina presurizada, y un motor Junkers Jumo 213, con un sobrealimentador de 2 etapas. Esta combinación le otorgaba un rendimiento excepcional por encima de los 40.000 pies, donde la mayoría de los cazas aliados apenas podían respirar. A esas alturas, el Ta-152H podía superar en ascenso, velocidad y maniobrabilidad a casi cualquier oponente. Pero como tantas armas avanzadas alemanas, llegó demasiado tarde. Su producción comenzó en noviembre de 1944, y quizás solo se construyeron unas 150 unidades antes del final de la guerra. Pocas llegaron a las unidades de combate, y aún menos vieron acción real. Los pocos que lo pilotaron, sin embargo, demostraron su potencial. El 14 de abril de 1945, el Oberfeldwebel Willy Reschke, volando un Ta-152H, se enfrentó a 4 P-51. Mustangs a gran altitud derribó 2, y dañó un tercero antes de escapar, una hazaña que confirmó las capacidades del avión. El Ta-152H simbolizó la desesperación tecnológica de Alemania en sus últimos meses. Un diseño sobresaliente que, de haber aparecido en 1943, podría haber cambiado la historia, pero que en 1945 fue apenas una nota al pie. En el número 3 está el Republic P-47M Thunderbolt, capaz de alcanzar 472 millas por hora. Esta variante especializada del famoso JOG
Fue creada con un solo propósito: cazar y destruir los cazas y reactores alemanes de gran altitud que comenzaron a aparecer sobre Europa a finales de 1944. El P-46TM contaba con un motor Pratt & Whitney R2857, especialmente modificado, un sistema de turboalimentación mejorado, inyección de agua para potencia de emergencia y varias modificaciones para reducir peso. Estos cambios transformaron al ya veloz Thunderbolt en un interceptor de altura capaz de alcanzar velocidades que sorprendían incluso a los pilotos veteranos. Solo se construyeron 130 unidades que entraron en servicio en diciembre de 1944, con el 56th Fighter Group, la única unidad que operó el modelo. Este grupo había solicitado expresamente un Thunderbolt más rápido para contrarrestar la creciente amenaza de los reactores alemanes. En la práctica, el P-47 resultó temperamental. Su motor de alto rendimiento exigía un mantenimiento meticuloso, y las primeras unidades sufrieron fallas graves que mantuvieron a la flota en tierra durante semanas. Una vez resueltos esos problemas, el P-47M se volvió devastador. Combinaba la legendaria resistencia del Thunderbolt y su potente armamento con una velocidad capaz de igualar o superar a casi cualquier caza de pistón alemán. El 56th Fighter Group voló sus P-47M hasta el final de la guerra, consiguiendo numerosas victorias frente a cazas convencionales, e incluso contra los primeros jets enemigos. Representó el límite absoluto de lo que podía lograrse con el diseño básico del P-47. En el puesto número 2 se encontraba el extraordinario Dornier 235 Pfeil, la flecha de Alemania, que alcanzó una velocidad de 464 millas por hora. Este avión no se parecía a ningún otro caza que volara durante la Segunda Guerra Mundial, ya que presentaba una configuración revolucionaria de empuje y tracción, con motores montados tanto en el morro como en la cola, cada uno accionando una hélice independiente. La idea era brillante al instalar un motor Daimler-Benz DB603 en el morro de forma convencional y otro detrás de la cabina que impulsaba una hélice trasera Dornier. Eliminó la resistencia aerodinámica de los motores montados en las alas y al mismo tiempo duplicó la potencia disponible. El resultado fue un caza con una velocidad en línea recta que superaba casi todo lo que había en el cielo, combinado con un armamento pesado y un blindaje que lo habrían hecho formidable en combate. Pero como muchos de los diseños alemanes de finales de la guerra, el Do-335 llegó demasiado tarde y en cantidades demasiado pequeñas. Los retrasos en el desarrollo hicieron que el primer prototipo no volara hasta octubre de 1943 y los primeros ejemplares de producción no llegaron a las unidades de prueba hasta comienzos de 1945. Tal vez solo 37 aviones fueron completados antes de que terminara la guerra, y ninguno participó en combates reales. Sin embargo, varios fueron probados en vuelos de alta velocidad que confirmaron su rendimiento excepcional. El Do-335 representó la ingeniería alemana en su punto más innovador y desesperado. Era rápido, fuertemente armado y completamente diferente a cualquier otra aeronave de su tiempo. Pero su complejidad, su llegada tardía y el colapso de la infraestructura industrial alemana impidieron que demostrara su verdadero potencial. Los pilotos aliados que volaron ejemplares capturados después de la guerra elogiaron universalmente su velocidad y maniobrabilidad, llamándolo uno de los mejores cazas con motor de pistón jamás construidos. Si hubiera aparecido 2 años antes, la historia podría haber sido muy distinta. Y en el número 1, el caza de hélice más rápido de la Segunda Guerra Mundial, el North American P-51H Mustang, con una velocidad máxima de 407 millas por hora. Esta evolución final del legendario Mustang representó la cima absoluta del diseño estadounidense de cazas con motor de pistón. El P-51H fue una reconstrucción completa, no simplemente una versión mejorada del P-51D. Los ingenieros eliminaron casi 1.500 libras del fuselaje mediante técnicas de construcción más ligeras, un rediseño estructural y la eliminación de equipos innecesarios.
Se le instaló el potente motor Packard Boom 1659, una versión estadounidense del Rolls-Royce Merlin, con inyección de agua para obtener potencia extra en emergencias. El resultado fue un caza que podía rozar las 500 millas por hora en vuelo nivelado. Pero la velocidad no era su único atributo. La reducción de peso transformó por completo su manejo. El P-50 giraba, trepaba y maniobraba con una agilidad nunca antes vista en la familia Mustang. Los pilotos de prueba lo describieron como el Mustang, con mejor control jamás construido. Además, conservaba el famoso alcance del P-51, más de 850 millas con combustible interno, lo que le permitía escoltar bombarderos hasta lo profundo del territorio japonés, mientras superaba a casi cualquier enemigo. La producción comenzó en febrero de 1945 y se entregaron 595 unidades antes de la rendición japonesa en agosto. Llegó demasiado tarde para ver combate en Europa y aunque algunos ejemplares alcanzaron el Pacífico, ninguno participó en combates aéreos antes del fin de la guerra. El P-50 representó el límite de lo posible en el diseño de cazas con hélice más rápido, más ligero y más capaz que cualquier otro con motor de pistón. En una guerra que llevó la tecnología aeronáutica a alturas sin precedentes, el P-51H se alzó en la cumbre. Estos 8 cazas representan el pináculo absoluto de la tecnología aeronáutica impulsada por hélice. Cada uno fue concebido en medio del conflicto más desesperado de la humanidad, cuando las naciones vertían recursos ilimitados para conseguir incluso la más mínima ventaja en los cielos. Los ingenieros que los diseñaron y los pilotos que los volaron empujaron los límites de lo posible con motores de pistón y hélices. Lo asombroso es lo estrecha que fue la diferencia entre ellos. Solo 61 millas por hora separan al FBB-290D9 en el octavo puesto del P-50UH en el primero. Cada milla por hora se ganó con incontables horas de pruebas, mejoras graduales e innovación bajo la presión de la guerra. Cada avión de esta lista fue una obra maestra de ingeniería, una máquina que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para los hombres que la pilotaban. Claro está, la velocidad no lo era todo en el combate aéreo. La maniobrabilidad, la potencia de fuego, el alcance, la fiabilidad y la habilidad del piloto también eran cruciales. Pero en una guerra donde segundos podían decidir la supervivencia, donde alcanzar a un bombardero enemigo antes de que llegara a su objetivo podía salvar miles de vidas, y donde escapar de una fuerza superior significaba vivir para luchar otro día, la velocidad era la ventaja definitiva. Ahora ya conoces los 8 cazas de hélice más rápidos de la Segunda Guerra Mundial, clasificados según datos de rendimiento documentados. ¿No estás de acuerdo con la lista? ¿Crees que otro avión merecía estar aquí? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál crees tú que fue realmente el caza de hélice más rápido de la guerra?